Bien, buenas tardes a todos y a todas. Y vamos a dar comienzo a la sesión del viernes de los 54 coloquios históricos de Extremadura. Y vamos a abrir la sesión con un ponente que casi no necesita presentación, porque lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Con nosotros, 25 años ya. O sea que al dedillo se conocen los coloquios y cómo funcionan. Nos va a presentar la ponencia titulada La imagen de Extremadura en los elogios poéticos de Francisco Gregorio de Salas. Y supongo que será un descubrimiento a la visión de Extremadura en don Francisco Gregorio de Salas. Ya sabes, Teodoro, unos 20 minutos tranquilamente y luego pues preguntas o cualquier comentario o sugerencia, se abrirá el coloquio. Cuando lo desees, Teodoro. Vale, buenas tardes a todos y gracias, Carlos, por la introducción. Me alegro de estar de nuevo en los coloquios después del receso del año pasado. No pude venir, como sabéis, porque por una intervención quirúrgica que afortunadamente pues, resultó favorable. No obstante, se publicó la comunicación que yo presenté, que era la imagen de Unamuno, la imagen de Extremadura en Unamuno. Es una imagen polémica, supongo que lo leeréis y veréis ahí, sobre todo los comentarios que hace cuando viene y analiza el casino de Trujillo, que ahí es donde yo creo que se pasa un poco don Miguel, y vamos a enfrentarnos a otro personaje, este sí extremeño, que es Francisco Gregorio de Salas, también muy polémico, al final veremos a qué se debe estos análisis favorables y desfavorables a este personaje. El título de la comunicación es La imagen de Extremadura en los elogios poéticos de Francisco Gregorio de Salas. Bueno, yo el interés que tengo al presentar este trabajo es seguir buscando la imagen, la percepción de la región en épocas históricas. ¿Cómo ha sido percibida la región? No los extremeños como individuos o en plan general, sino cómo se percibe la región desde el punto de vista de una comunidad de individuos en muchas facetas. Puede ser el aspecto geográfico, el aspecto administrativo, el aspecto cultural, en fin. En esa línea es la que me muevo a la hora de elegir la primera parte, que es lo de la imagen de Extremadura. Y el personaje, voy a dar unas pinceladas de su vida. Don Francisco Gregorio de Salas fue un poeta y clérigo del siglo XVIII, nació en Jaraicejo en 1729 y murió en Madrid en 1807. Estudió en la Universidad de Toledo y en la de Salamanca, pero para obtener un barniz más que una titulación, por los datos que tenemos. La biografía de él es compleja y la mayor parte de los datos los tenemos a través de sus obras. Aunque una compañera mía del viejo estudio salmantino, María Luisa García Onrubia, quizás es la que mejor ha tratado desde el punto de vista literario la obra de Gregorio de Salas. Y dice lo mismo, que su biografía es imperfecta, no así su obra, que ya veremos lo que es. Bueno, gracias a un tío suyo, que era sacerdote en la diócesis de Plasencia, él entró en el sacerdocio, estuvo un cierto tiempo en la diócesis trabajando, hasta que en un momento determinado obtiene el título de capellán mayor de la Real Casa de la Magdalena en Madrid. Y no solamente capellán mayor, luego fue rector de esa institución.
La Real Casa de la Magdalena de Madrid está situada en la calle de Hortaleza, todavía se conserva el edificio, y se llama también la Casa de las Arrecogidas. Se trata de una institución dedicada a recoger, lo dice la palabra, aquellas mujeres que se han dedicado muchos de sus años a la vida fácil, por llamarlo de alguna manera. Era una institución real, patrocinada por el rey, todavía se ve el escudo de la corona de Castilla, el león y el castillo, en la fachada. Está enfrente de la iglesia de San Antón. Digo, por si alguna vez vais a Madrid, se ve. Ha sido la sede de la UGT hasta hace poco tiempo, y yo conozco un poco el edificio porque el arquitecto que lo restauró, José Luis Martín, me ha hablado de él, incluso me ha dado algunos planos sobre lo que hay de la época antigua y de lo que hay después. Bien, este personaje tiene una vida muy sencilla. Es un sacerdote que en un momento determinado, la mayor parte de su vida, la pasa en la capital. Y en este caso, primero de capellán mayor y después de rector de esa casa, de ese convento, llamémoslo como queramos. De tal manera que tanto Moratín como luego mesoneros romanos en sus obras hablan de él. Fue una institución en el Madrid de aquella época. Es un hombre que se le concibe como un hombre sencillo, modesto y con facilidad de trato. Incluso Moratín, que era un poco sarcástico, sobre todo con el clero, a pesar de que era simplemente un déspota ilustrado, le llama que era mejor persona que poeta. No es una manera de un literato hablar de otro, pero bueno, es fácil. Con estas pinceladas más o menos situáis a un personaje sacerdote, miembro del estamento clerical, en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración. Un movimiento que intenta de alguna manera reformar la Iglesia. Y este hombre participa no de esa reforma, creo que más bien de una cierta resistencia a esa reforma, pero bueno, colabora de alguna manera con la monarquía, que es la que defiende el régimen del Ilustrado. Obras, así muy fácil de entender. Tiene tres tipos de obra. Unas bucólicas, de ambiente pastoril y campesino, son poemas en los cuales describe el mundo rústico. Hay una obra, quizás la mejor, pero no la única de este género de bucólicas, que es el Observatorio Rústico, donde dos campesinos hablan acerca de las bondades de la vida rural, etc. El segundo grupo de obras que tiene es de tipo de historia sagrada, dentro de los cuales tiene himnos, cantos litúrgicos y lamentaciones, cosas típicas de un sacerdote que ejerce la profesión. Y luego el tercer grupo de obras de don Francisco Gregorio de Salas es de tipo elogioso. Son poesías como los elogios poéticos, de los cuales voy a hablar, el concepto de Extremadura que tienen esos elogios, dirigidos a varios héroes y personas distinguidas. La obra es de 1773. No es la única que tiene de elogios. Hay otra en la cual incluso tiene un poema de cerca de 70 versos dedicado a su paisana Luisa de Carvajal, a la cual estos coloquios le dedicaron un año las sesiones. Bien, la estructura de estos elogios poéticos. El título tiene dos títulos. Uno muy breve, el original que yo tengo del año 73, sobre el que he trabajado, en la portada dice Diálogo entre el poeta Clio y Calíope. Ese es el título así un poco comercial. Y fue impreso en Madrid en ese año. Y luego el subtítulo es Elogios poéticos dirigidos a varios héroes y personas de distinguido mérito en sus profesiones y elevados empleos, así antiguos como modernos, y algunos de ellos que actualmente viven, todos naturales de la provincia de Extremadura. El subtítulo, que bueno, de alguna manera encierra lo que es el contenido. Bien, ¿qué estructura tienen estos elogios poéticos? Constan de una introducción breve en la que el poeta
don Gregorio, Francisco Gregorio, presenta en nuestra región a Clio, musa de la historia, y a Calíope, musa del canto y de la poesía. Ahí introduce 3 sonetos en esa parte introductoria. Luego viene un prólogo, que es un diálogo entre Calíope y el poeta. Es muy breve y en la cual los dos, que les gusta la poesía, el canto, pues hablan de lo que van a hacer y cuál es el desarrollo del tercer apartado, que es el epígrafe, que es el cuerpo de los elogios. Este epígrafe, que es el gran cuerpo tiene 60 sonetos y tiene 3 partes. La primera es los personajes anteriores al siglo XVIII. No olvidéis que en ese siglo vive don Francisco Gregorio de Salas. En esa primera parte hay 31 sonetos y aparecen 109 personajes extremeños. El segundo apartado del epígrafe dice personajes del siglo XVIII, a los que dedica 24 sonetos y donde aparecen 26 personajes. Y como esta obra, pues de alguna manera está improvisada, él, a medida que va haciéndola, va componiéndola, se da cuenta de que le quedan muchos personajes extremeños a los cuales no ha citado. Y entonces introduce una tercera parte que es el suplemento, en la cual hay 5 sonetos solo y hay 222 personajes extremeños. Los agrupa y dedica a cada soneto a casi 100, por llamarlo de alguna manera. Los agrupa en función de que sean priores, que sean agricultores, sean escultores o jardineros o lo que sea. En total, nosotros podemos sacar las biografías, porque hay una introducción geográfica de cada individuo antes de cada soneto, podemos sacar 373 personajes. Algunos están repetidos. Por ejemplo, hay un personaje que es Pedro de Godoy, que es de mi pueblo, por eso me da cuenta de él y yo de otros bastantes, que lo cita como catedrático y lo cita como obispo. Pero yo en el cómputo he intentado eliminar esa repetición. Total, 373. A mí me parece que es una base de datos importantes para, en el siglo XVIII, saber de personajes y trabajar cara al futuro en un diccionario biográfico de extremeños. Diccionario biográfico de carácter histórico, claro. Y por eso un poco me introduje más en la obra y demás. Pero aparte de eso, es que no olvidéis que mi idea es ver el concepto de Extremadura que tiene el personaje. Y para eso introduzco un capítulo que llamo Invertebración de la Extremadura del Antiguo Régimen. Es un título que yo lo he sacado, por su permiso, de un amigo mío de Mérida, también es catedrático de bachillerato de historia, se llama José Antonio Ballestero, y que nos habla de la evolución del concepto de Extremadura en el Antiguo Régimen. Él distingue, y yo lo asumo, que en la Edad Media Extremadura es un puro concepto geográfico. Es un espacio donde una serie de gentes del norte se instalan a través de comunidades de villa y tierra o encomiendas de órdenes militares o diócesis o ayuntamientos con otro tipo de conformación administrativa, pero sin ningún concepto diríamos cultural de región y mucho menos administrativo. Luego en el siglo XVI aparece, boteando un poco este concepto de Extremadura, una división de Extremadura que es una provincia única en todo este periodo, en 2 provincias fiscales, no provincias de otro tipo, por razones de obtención de los impuestos de alcabala, cientos, millones, etcétera, etcétera. Una es la provincia fiscal de Trujillo, porque tenía aquí la sede, la
zona norte, y otra la provincia de León, que es la que agrupaba los territorios de la Orden de Santiago, fundamentalmente en el sur de Badajoz, no toda la provincia. En el siglo XVII aparece ya la primera representación de Extremadura en un organismo del Estado, de la monarquía católica, que son las Cortes. Hasta el siglo XVII, Extremadura no tenía representación en las Cortes, hablaba por ella Salamanca. Bien, pues hay una serie de ciudades, en principio 8, luego se quedan en 6, entre otras las capitales, Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, etcétera, que pagan al rey por tener ese derecho de tener diputados, en aquella época procuradores en Cortes. Y lo logran en tiempos de Felipe IV. Y luego, en el siglo XVIII, que es el último en el que analiza, estudia a través de estos personajes nuestro protagonista, aparecen ya dos organismos propios de la administración centralista de la monarquía. Que una es la intendencia, con fines fundamentalmente de fomento de la riqueza y fiscal y algo militar, y luego la Capitanía General de Badajoz, de Extremadura, que tiene fines de alguna manera frenar la posible agresividad de Portugal, que ya se manifestó en la Guerra de Sucesión, en la Guerra de Independencia de Portugal, y luego también en la Guerra de Sucesión en que entran los Borbones en España. Bien, a esto le llama invertebración. Es una región que al final del siglo XVIII logra el primer organismo integrador de la región, que es la Real Audiencia de Extremadura, de 1791, creo que es. Es el único organismo que hay para dar sensación de unidad. Bien, el siguiente capítulo, que es el más interesante, que me da más tiempo por la hora de hablar de él, es lo que yo llamo la Extremadura en don Francisco Gregorio de Salas. Ahí está descrito, de alguna manera, qué fuentes utiliza él cuando va a documentarse sobre estos personajes a los cuales va a elogiar a través de sonetos, que son muy variados, pero son muy imprecisos. ¿Qué concepto tiene él de historia? Él se mueve dentro de la concepción de la historia del Renacimiento y un poco del humanismo de esa época. El aspecto renacentista se ve muy bien en la utilización de musas como Clio o Calíope para este tipo de cosas. Luego, ¿qué personajes dominan en estos elogios? Bueno, pues fundamentalmente los de los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero. Pero ojo, aquí introduce una alusión muy interesante, que dice así: si bien estos elogios están dedicados a los más distinguidos personajes de la nobleza y el clero, señala, aunque veas muchos y muy dignos de primera clase, paso a ofrecerte algunos otros de destino inferior a los primeros. Es para dar idea de que en todo abunda nuestra insigne y feliz patria. Patria es Extremadura, en minúscula, que no pueden ser todos generales, sabios y distinguidos magistrados, y en toda clase necesita el mundo los hombres de distintas profesiones. Y el hombre que está ahí, de alguna manera, ensanchando ese tercer estado que él relata y a los cuales dedica muchos de los sonetos. Bien, yo creo que en la visión de la historia que tiene este personaje, aparte de ser propia de un elemento de los estamentos privilegiados, es desde el punto de vista técnico una coreografía. ¿A qué llamamos coreografía en la evolución de la historiografía? Pues a una percepción de la historia como una serie de datos, o de individuos en este caso, que son los que hacen la historia, son personas notables. Este es un poco el concepto que él tiene. No, por supuesto, está lejos de Campomanes, Florida Blanca o Condorcet o Vico, cualquiera de estos innovadores del concepto de historia. Y luego también él dice, es una obra laudatoria, él es consciente de eso, y no de aquella crítica ajustada que tienen otros objetivos y otros fines. Seguiré la opinión más favorable, siempre que esté fundada y recibida por clásicos autores.
Él utiliza mucho la tradición, es decir, lo que se dice, pero también se documenta, va al documento histórico a la hora de ver. Fundamentalmente son hombres de los que trata, pero también hay mujeres. Por ejemplo, su paisana, Luisa de Carvajal, la elogia, no en estos elogios que yo he citado, sino en otra obra que se llama Elogios de algunos de los más conocidos escritores y facultativos españoles difuntos. Ahí habla de ella y le dedica, pues ya digo, un poema bastante largo, ¿no? Para Salas, Extremadura es una de las múltiples provincias de nuestra España, lo dice así. A veces la denomina patria en minúscula, porque patria en mayúscula es España o la monarquía. O también utiliza el nombre de reino para hablar de España, o país en pequeño para hablar de Extremadura. Podríamos calificar la visión de Extremadura en la obra de Salas como un espacio emotivo, sentimental, no un territorio organizado institucionalmente. Es, por tanto, propia la visión de Extremadura de un funcionario o cualquier otro personaje relevante de nuestro siglo XVIII que vive en Madrid y que está sometido a los imperativos del centralismo que lleva a cabo la monarquía borbónica del siglo XVIII. Pero no olvidemos también una cosa, también van a ser centralistas los liberales del siglo XIX, que incluso parten la región en dos, constituyendo dos provincias. Por tanto, el centralismo no es una cuestión solo del siglo XVIII. Digo esto porque algún profesor de instituto, precisamente que ha estado aquí algún tiempo, lo llama centralista y, bueno, poeta indecoroso y no sé cuántas cosas. Está aquí citado. Respeto esa calificación, pero yo soy de la opinión del famoso dicho que le gustaba mucho a don Antonio Rodríguez Moñino, que decía, veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. No hay verdades del siglo XVIII que sean válidas para el siglo XX. No se puede analizar con los ojos y las antenas del siglo XX a un personaje del siglo XVIII, que es el que yo creo que de alguna manera se hace a la hora de valorar a este personaje. Y luego yo, por último, porque no quiero alargarme más, sí hay una cosa que yo introduzco, que es el concepto de Extremadura amplia. Don Francisco Gregorio de Salas introduce dentro de estos 373 personajes a 50 y tantos, no se me acuerdo de cuántos son, 53, 54 individuos que llama extremeños, pero que no lo son de Beja, de Talavera o son de cualquier pueblo de Sevilla fronterizo. ¿Cuál es la explicación de esto? Yo le llamo la Extremadura amplia, que denomino con ciertas cautelas, pero que me apoyo en que los extremeños, cuando iban a determinados lugares, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, y hay algunos estudios hechos, algunos por el profesor Rubio Muñoz, que sobre la nación extremeña en la Universidad de Salamanca del siglo XVI y XVII. Bueno, pues allí hay individuos de Béjar o de Talavera que quieren ser de la nación extremeña. Quieren agruparse en ese sector y no el de los de Toro, o los manchegos, o los gallegos, o los vizcaínos. ¿Por qué prefieren eso? Yo creo que hay un sentido, desde el punto de vista emotivo, un sentido de captación de esas personas, de esas zonas limítrofes, que no es solo en el caso de Béjar, porque la diócesis de Plasencia se extiende hasta ahí. No, es que Talavera no tiene nada que ver en este sentido, pero sin embargo hay también estudiantes que hacen lo mismo. Y yo ese tema lo resalto aquí con la documentación de Rubio Muñoz, de Rodríguez Martín y de otros muchos. Yo creo que los extremeños, cuando van a América, cuando están en Flandes y se conocen, igual que sucede ahora cuando salimos fuera, pues compartimos un cierto concepto del origen regional. Y eso a la larga puede crear este concepto de Extremadura amplia que yo achaco a este personaje y demás. Bueno, no me quiero extender más porque se va a publicar y hay que dejar algo para el diálogo. Muchas gracias por vuestra atención.